En esta mañana vamos a compartir un tema que sin duda va a ser una bendición para nuestra vida. Y son de esos temas, pues obviamente controversiales, porque esta mañana vamos a hablar del dinero. ¿Cuándo se ponen contentos? ¿Verdad? Gloria al Señor. Y la Biblia, pues nos habla de todo, ¿verdad? Y son de los temas que no nos gusta mucho, pero es necesario aprender y entender el dinero desde un punto de vista bíblico. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Señor nos hable en esta mañana y nos instruya en su palabra. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el tiempo de la alabanza, Señor. Así como decía mi Dios, tus palabras de amor, Señor, recibimos a través de tu palabra. Y sabemos, mi Dios, que necesitamos un corazón nuevo, transformado, una mente renovada. Y entendemos que es a través de la palabra de Dios que recibimos todo eso, Señor. Yo te pido que nos bendigas en esta mañana, Señor. Nos hables a través de tu Espíritu y que cada uno de nosotros, de manera sencilla, podamos abrir el corazón a tu enseñanza para crecer y cada día parecernos más a ti, Señor. Dame la gracia necesaria y la sabiduría para hablar de este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 35. En esta mañana voy a compartir un tema que se va a titular Mejor es dar que recibir. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a ver qué dice Jesús acerca del dar. Dicen todos, Hechos 20:35. En todo os he enseñado, aquí hablando Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de quién, del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando leemos este texto, fíjense, si lo leemos de manera superficial, así bien rápido, ¿verdad? Pues podemos decir amén y lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Pero trate usted en su concepto de cómo usted entiende el dinero, cómo usted entiende el concepto del sistema de este mundo, si verdaderamente nosotros estamos de acuerdo que es más bendecido o más bienaventurado o mejor dar que recibir. En sentido natural, este texto no tiene sentido, en sentido natural. Pero siendo cristianos, la palabra nos enseña y Cristo descubre algo que muchos de ustedes lo van a entender a través de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque el alma está en tantas ataduras que cuando venimos a Cristo y entramos en su palabra, es que nos damos cuenta dónde estábamos metidos. Y Jesús comienza a librarnos, a hacernos libres de esclavitudes que a veces ni sabíamos que estábamos allí. Y una mala interpretación del dinero nos puede hacer idólatras, esclavos de la avaricia y llevarnos a aborrecer hasta nuestra propia familia. Fíjense lo importante que es ese tema. Una de las marcas o distintivo que debe estar en la vida de un cristiano muy marcada es la generosidad. Nuestro Dios es un Dios generoso. Si yo le daría a usted tiempo para que usted nada más en un papelito escriba todo lo que Dios ha hecho por usted, yo creo que su vida no alcanzaría para interpretar eso. ¿Qué significa la palabra generosidad? Vamos a interpretar esta palabra, ¿verdad? Para ver qué significa. La definición de esta palabra, fíjense, hay dos definiciones en el significado de generosidad. Y una tiene que ver con cantidad y calidad. ¿Con qué? Cantidad y calidad. Y la otra tiene que ver con intención. Es decir, en un sentido sencillo, ser generoso es alguien que demuestra abundancia cuando da, pero también buena intención cuando da. Esa es la idea de la interpretación de esta palabra. Intención habla del motivo de nuestro dar o por qué damos, y la cantidad y calidad habla de cómo damos. Y ahora aquí, fíjense, en la cantidad y calidad ya habla de sacrificio. Si usted en el Antiguo Testamento se da cuenta cómo el Señor pedía para edificar el tabernáculo, para sacrificar un cordero, pedía lo mejor, ¿sí o no? Bueno, Él nos dio a nosotros, ¿qué? Lo mejor. ¿Se llama cómo? Jesucristo, ¿verdad? Para nuestra salvación. Ahora, usted se dará cuenta en su vida cristiana, porque esto de dar es una experiencia muy personal entre usted y Dios.
Usted, el diezmar u ofrendar es algo no de la iglesia, es algo espiritual entre usted y Dios. ¿Queda claro eso? Entonces, porque cada quien va a dar según su capacidad, según su entendimiento, según su gratitud, no porque el pastor, ¿verdad?, le dijo que hay que dar, sino cada uno debemos de tener esta actitud muy natural como cristianos. Hay que ser generosos y no solamente con la iglesia. El tema habla de ser generoso en todo el sentido. ¿Están de acuerdo? Fíjense qué interesante. La generosidad puede ser algo que se manifiesta de tres maneras. Y bíblicamente es importante identificar las diferentes maneras de cómo podemos ser generosos. Por ejemplo, la generosidad puede ser una virtud natural que alguien posee y no tiene que ser necesariamente cristiano. Alguien puede tener una virtud de ser generoso sin ser cristiano. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco mucha gente que es muy generosa y no son cristianos. A esto le podemos llamar sencillamente una virtud natural, ¿verdad? Cualquiera, incluso alguien puede aprender humanamente a ser generoso. Si hay padres que inculcaron a sus hijos a dar, todos sabemos que los niños no nacen generosos, aunque hay excepciones, pero la mayoría de los niños son egoístas, se pelean por el juguete, mío, esa es la palabra, ¿verdad? Mío, mío, mío. Y hay que enseñarlos a que sean generosos. Es una instrucción y eso le podemos llamar sencillamente una virtud. Eso no es un don, no es un fruto, ¿verdad? Pero por otro lado, la generosidad también puede ser un don dado por parte de Dios. Y ya esto es un don ministerial que Dios se lo da a alguno. Porque vamos a ver a través de la Biblia que cuando Dios le da a alguien el don de dar, también lo va a prosperar. Pero es un don. Y yo sé que algunos quieren ese don por la prosperidad, no tanto por dar. Y tercero, la generosidad en este caso es un fruto nacido del Espíritu Santo. Es el que todo cristiano debemos tener. Todos debemos de ser generosos. ¿Está usted de acuerdo? Fíjense, ser generoso, es importante este principio, no tiene nada que ver con la cantidad de lo que tú tienes o las posesiones que tú tienes. No tiene nada que ver con eso. Porque la generosidad funciona en un sentido muy personal y según la capacidad de cada quien. O sea, cada quien da, dice Pablo, según su fuerza, ¿verdad? Dice la palabra. Fíjense, en Romanos 12, versículo 7, voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla de los dones para el servicio en el ministerio. Dentro de esos dones, Pablo hace mención del don de la generosidad como un don espiritual que Dios le da, escuche bien, a algunos, no a todos. El don de la generosidad es un don que Dios le da a algunos. ¿Cuántos quisieran ese don? Bueno, vamos a ver. Romanos 12:7, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: si tienes el don de servir a los demás, dice, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto, escuche bien, para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. La traducción al lenguaje actual lo va a decir de una manera que quizás a algunos no le guste. Fíjense cómo lo dice. Nada más la parte de la generosidad. Si el don de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Así dice esta versión. Fíjense, aquí vemos a alguien que Dios le ha dado el don de la generosidad. O sea, Dios se lo da. Y son personas que Dios probablemente los prospera. Eso lo dije hace un momento. Probablemente Dios le da más porque le ha dado un don y una encomienda particular. Y son personas que a lo mejor le va bien en su trabajo, a lo mejor Dios los hace ricos, no lo sé, pero tienen este don de parte de Dios, tienen carga por las necesidades de las personas. Y eso en las iglesias se ve gente que tiene este don. Bueno, fíjense que importante entender que la generosidad, escuche esto, es señal de amor, de libertad y de relación con Dios. O sea, cuando alguien cristianamente hablando, claro, es generoso, es una señal de amor, de libertad y de relación con Dios. ¿Por qué? Porque el dar es un reflejo, es un acto de amor, número uno. Libertad porque el que es avaricioso no es generoso.
¿Tiene sentido? El que batalla con la avaricia no puede ser generoso, porque ama el dinero, no ama a las personas, ama el dinero. Y cuando somos generosos, somos libres de eso. Y lo tercero es la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si alguno dice que ama a su hermano, si ve a su hermano en necesidad y no lo ayuda, y luego dice que ama a Dios, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Entonces, ser generoso, según la palabra nos enseña, en la medida y la manera que la Biblia nos enseña, es una evidencia clara de nuestra libertad en la avaricia, de nuestro amor y relación con Dios. Pueden haber personas que por diferentes razones sean generosas. Hay diferentes razones por qué alguien puede ser generoso. Hay quienes tienen principios, dicen, mi abuelo fue un hombre muy generoso y siempre nos enseñó que hay que dar. Y hay mucha gente, mis hermanos, no cristiana, muy generosa, que goza de los principios de la Biblia. Y da pena que los cristianos no estén en ese lugar. Dios quiere que todos, absolutamente todos como creyentes, desarrollemos el fruto de la generosidad. Quizás no el don, porque el don es dado por Dios, pero sí el fruto de la generosidad. Y este fruto, mis hermanos, se desarrolla de una sola manera, y es obedeciendo, siendo generoso. Aquí nos damos cuenta que la palabra nos instruye a que seamos desprendidos de lo material. Fíjense, aquí, y le pido a Dios gracia para explicar esto, porque Dios nos manda a trabajar. ¿Usted cree que es sabio ahorrar, sí o no? Claro que es sabio, debemos ahorrar, debemos de tener ahorros. Pero hay una diferencia de cuando alguien justifica su trabajo y sus ahorros y no ser generoso. O sea, tienen que haber vías de entradas y vías de salida. No podemos ser como el mar muerto. ¿Usted sabe por qué el mar muerto le llaman el mar muerto? Porque solamente recibe agua, pero no sale. Y está muerto, así le llaman. Y usted no quiere ser un cristiano muerto, ¿verdad que no? Bueno, Jesús, fíjese, se encontró con un pueblo orgulloso, quienes no entendían el concepto de ser generoso. Cuando daban, lo hacían por una motivación egoísta y orgullosa, y Jesús confronta este tipo de corazón torcido y egoísta. Acompáñenme a Mateo 6, versículo 4. ¿Cómo era el corazón de los hombres en tiempos de Jesús? Vamos a preguntarnos eso. Mateo 6, versículo 1, Jesús aquí expone algo que quizás nosotros tenemos. Fíjense lo que Jesús le dice a los que él en el Sermón del Monte le estaba predicando. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahora aquí usted se pregunta leyendo, cuando dice justicia, ¿a qué se está refiriendo? Y lo vamos a ver en el texto. Dice, para ser vistos de ellos, es decir, dar para que nos vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen, ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, aquí limosna es ayudar al necesitado, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Aquí hay varias cosas que debemos identificar en lo que Jesús está hablando. Jesús expone aquí el corazón, escuche bien, egoísta e hipócrita. Nosotros no queremos ser ni egoístas ni hipócritas, ¿verdad que no? Por eso traemos las enseñanzas para cambiar nuestra actitud. Jesús les dice al público que le estaba oyendo que su dar no sea nacido de la hipocresía o producto del egoísmo, sino que den con un corazón bien intencionado por amor a Dios, por amor al prójimo, el cual es el primer mandamiento. Aquí Jesús señala tres cosas que quiero identificar, fíjense. Número uno, Jesús le llama justicia a la generosidad. Eso es algo que cuando yo lo leía decía, wow, impresionantemente el Señor aquí le llama justicia cuando le damos al necesitado, porque es una obra de amor. ¿Usted cree que si usted tiene de sobra y alguien tiene necesidad, usted cree que es una obra de justicia usted ser generoso con esa persona, sí o no? ¿No? ¿No es justo? ¿Qué es lo justo? Usted tiene dinero que le sobra y al lado de usted hay alguien que no ha comido. ¿Qué es lo justo? No, se quedaron callados como que no sabían.
Lo justo es dar. O sea, Jesús le llama justicia a la generosidad. Ahora, estamos estudiando esto porque hay una diferencia entre dar y ser generoso. Porque alguien diría, no, yo siempre doy, sí, todos siempre damos. Pero vamos a ver qué significa ser un cristiano generoso. Aquí el Señor identifica que ser generoso es una persona que vive en justicia. Punto número 2 que Jesús identifica, Jesús manifiesta la intención del corazón de los que estaban allí. Le dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, pero escuchen aquí el significado, ¿verdad? Lo voy a decir ahora, para ser vistos de ellos. Hay personas que se pueden ir a un extremo y de repente, ¿verdad? Le quieren dar una ofrenda a una persona, una ayuda económica, y busca mil maneras para que nadie, ¿verdad? Casi mente debajo de la mesa, casi, ¿verdad? Bueno, está bien que trate de hacerlo en secreto, pero el texto no significa literalmente que nadie te vea. El texto sí quiere decir no lo hagas para que te vean, porque a veces nos va a tocar darle algo a alguien y nos van a ver. A veces hay casos que pues nos van a mirar, pero no lo hicimos por esa intención. Eso es lo que el texto dice. Porque yo recuerdo que una vez un hermano me regaló una ofrenda y agarró el dinero, lo empuñó así, pero bien, como un chicle así, ¿verdad? Y andaba detrás de mí así toda la iglesia. Yo sabía que me iba a dar una ofrenda. Y andaba así toda la iglesia. Y yo sabía, y me daba pena porque yo no quiero como que me pase algo así. Digo, ¿qué van a decir que me está dando este hombre? O sea, pero yo le dije, si me quieres regalar algo, ponlo en un sobre y me lo pasas y no pasa nada. Igual a tu corazón. O sí, porque luego ¿verdad? Digo yo le hice así, digo, no, fue mi hermano, o sea, póngalo en un sobre formalmente y me lo pasa y ya quedó, ¿sí o no? Porque a veces pensamos que no sepa tu izquierda, o sea, nos vamos al extremo, nos vamos a un extremo muy, muy fuera de lo que dice la palabra. Jesús aquí, hermanos, expone la tendencia del corazón malintencionado en nosotros dar hipócrita y egoístamente. A eso es lo que Jesús está refiriendo. Lo tercero que Jesús expone aquí es que el generoso recibirá recompensa. Le voy a enseñar algo, hermanos, que hay muchos cristianos que no saben que cuando dicen esto, lo dicen de orgullo. Por ejemplo, dicen, no, yo se lo doy a mi Dios y el Señor no me tiene que dar nada. Yo no espero nada de Dios. Le voy a decir algo, yo sí espero mucho de Dios. Pero de Dios, no de la gente. Yo sí espero mucho, sí, yo quiero ser bendecido. Y el texto dice que cuando somos generosos, Dios nos dará una recompensa y hay que identificarlo eso. Porque todo lo que hacemos es con un fin y un propósito de adquirir algo. Nada más que hay un tipo de intención que es egoísta y es hipócrita. Y ese es el que no queremos practicar. Todo lo que yo hago es para que Dios me vea, porque yo quiero que Él me bendiga. Esa es la actitud correcta, hermanos. Cuando alguien dice, no, yo no necesito nada de mi Dios, porque yo estoy, no, yo sí necesito todo. O sea, yo dependo de Dios. Mateo 6, en el mismo texto, versos 3 y 4, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues secreto no significa debajo de la mesa, ¿verdad? O en el baño, o aunque a veces hay que ser prudente y discreto, y sí, buscar la manera de que no nos vean, es cierto. Pero no al punto así como que se vea como tan, ¿verdad?, incómodo. Cuando la Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, como bien dije, significa que no demos con una intención para ser vistos, sino que lo hagamos en secreto para Dios. ¿Sabe este principio por qué es importante identificarlo, hermanos? Porque cuando yo doy para Dios, escuchen esto, estoy dando con una buena intención a esa persona. Si esa persona a quien yo le di una limosna me ofende, yo estoy tranquilo. ¿Saben por qué? Creo que usted sabe la respuesta. Porque se lo di a Dios. Y Dios nunca me va a ofender. Cuando Dios te dice que hagas un bien, no te dice que lo hagas al bueno o al que te corresponde, ¿verdad que no? Pero si lo haces para Dios, cuando aquel que tú ayudaste no te corresponde a ti o ni siquiera te da las gracias, tú tranquilo porque lo hiciste en secreto. ¿Para quién? Para el Señor. Y eso es lo importante. Fíjense, aquí aparece en el texto la palabra tocar trompeta. Y tiene el sentido de alguien que publica sus buenas obras para ser vistos. Son del tipo de personas que cuando van a un viaje misionero,
se tiran fotos con los niños pobres, la ponen en el Face para que la gente vea sus buenas obras y la gente los apoye financieramente. Y eso lo hacen los políticos. Miren, nosotros, le pongo un ejemplo sencillo, tenemos en Casa de Oración un orfanatorio, ¿verdad? Y son muchos niños. Cada vez que visitamos el orfanatorio salimos llorando de ahí. Ahora, hay veces que decimos, hermanos, estamos apoyando eso y no lo repetimos mucho, ya algunos lo conocen, pero apoyamos ese ministerio del orfanatorio. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo foto de esos niños y la pongo en la pantalla y le pido? ¿Qué estaría haciendo yo? Dígame usted, manipulándolos, ¿sí o no? Porque incluso hay la joven Saraí se llama ella, dedicó su vida a cuidar niños. Ella tiene pues una póliza, por así llamarle, que ella no publica fotos de los niños. Por muchas razones. No pone las fotos. Si pone algo en Face, las fotos están borradas de sus caritas. Porque hay gente que utiliza esto para manipular. Y no debemos hacer eso. Basta con decir, hermanos, hay un orfanatorio, el que quiero apoyar, que Dios lo toque. Y ya. Pero si yo pongo una foto de un niño llorando con la boquita sucia, ¿verdad? A veces, no quiero decir que siempre, pero a veces es manipulación. Y hay gente que le encanta todo esto y no debemos de ser así. Fui al África y habían 50 niños y me tiré una foto con ellos. O sea, está bien la foto, pero no en el sentido, escucha bien, con la intención de que me vean que estoy haciendo algo bueno o de que la gente se compadezca y me apoye financieramente. Nosotros damos con un entendimiento correcto. Damos para Dios, damos para su obra y damos al necesitado. Ese es el concepto, mis hermanos. El texto claramente dice, tu limosna en secreto recibirás recompensa en público. O sea, no es que si tú das 1,000, el Señor te va a poner en un pedestal y te va a dar públicamente 10,000. No significa eso, hermanos, no. Miren, ¿qué significa dar en secreto? Vamos a ver esta palabra. Dar en secreto significa dar con la intención de que Dios me vea. Eso significa dar en secreto. Que basta con que Dios, ¿qué? Me vea. Si el pastor no vio cuánto yo di, está bien. Recuerdo una vez vino una persona a mí a traer una ofrenda para la iglesia. Se acabó el servicio y afuera de la iglesia, fue en la iglesia pequeña esto, vino con el sobre. Es que tengo una ofrenda para la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y por qué me lo va a dar a mí? Y los canastos ahí están. Ahora, usted piense por qué me lo estaba dando a mí. Para que el pastor vea que está ofrendando. Yo le dije, así le dije, ¿por qué me lo da a mí si es para la iglesia? Le dije, ¿son para mí? Si son para Fleming Tejada, gracias. Pero si es para la iglesia, no me lo tienes que traer a mí. Ahí están los canastos. Échelo ahí, que nadie lo vea. O sea, que no lo haga para que la gente sepa que usted lo dio. Proverbios 19:17, fíjense lo que dice. Proverbios 19, verso 17. Dice el sabio Salomón, ¿y quién más que él, verdad? Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuántos quieren eso? Ayude a los pobres, ayuda al necesitado. Y yo sé que en este país decir pobre es complicado, pero podemos decir necesitado, porque aquí pobre no hay en este país, pero sí hay necesidad, ¿sí o no? Miren, este texto me gusta mucho porque cuando el texto dice, ¿se acuerdan que leímos en Mateo dice que el Señor nos va a recompensar en público? Aquí dice que el Señor va a volver a pagar. ¿Sabía usted que cuando usted ha escuchado pastores, predicadores que dicen pacta con Dios, si tú das 1,000, Él te da 10,000? Todo eso no es bíblico, nada de eso es bíblico, en ese sentido no. Pero de que Dios te va a devolver lo que tú siembras, sí es bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cómo te lo va a devolver? ¿Dinero? ¿Sanidad de tu corazón? ¿Fuerzas para que sigas trabajando? ¿Cordura en tus pensamientos? No sé, pero Dios te lo va a devolver de alguna manera que Él sabe, no solamente que va a bendecir tu bolsillo, sino que va a bendecir tu vida y la de los demás. Entonces, cuando Dios te devuelve en bendición, no siempre es dinero, mis hermanos. No demos esperando. Miren, si usted da 100 y espera que Dios le dé 1,000, usted mejor llévelo al banco y ponga intereses. Sí, es mejor, porque esto no es un banco, la iglesia no es un banco. Le doy 1,000, me da 10,000. No, 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 no. Posiblemente Dios te los devuelva multiplicado, pero no siempre es así. O sea, la iglesia no es un banco. Aquí Jehová dice, el que ayuda al pobre a mí me presta y se lo devuelvo
con bendición. Y para cada uno, esta devolución de Dios, este pago de Dios es diferente. Usted no se imagina las veces que usted ha hecho algo porque Dios le dijo y las veces que usted es correspondido por Dios, usted no lo compara con lo que usted hizo, porque qué bueno que Dios lo hace así, ¿verdad? Porque luego uno, imagínese, ¿verdad? Le di un plato de comida al pobre y el Señor me pagó la renta. Ay, voy a seguir dando más comida a los pobres. Qué sabio es Dios que no nos dice de dónde vino esa recompensa, ¿verdad? Él soberanamente sabe cómo lo hace. Dar en secreto, mis hermanos, significa que tú das generosamente porque le das tu ofrenda a Dios y lo haces porque tu Padre te mira en secreto. Un ejemplo, mis hermanos, mira, si tú vienes a esta iglesia, si vienes de una iglesia, vamos a decir, donde la tendencia era, repito porque no sé si me equivoqué, si vienes de algún lugar, alguna iglesia, ¿verdad? Anteriormente, donde todo era pedir dinero, esa era la tendencia. Las bendiciones eran todo dinero o era la enseñanza dirigida a lo material. Fíjense que ese tipo de cosas dañaron a muchas personas. Yo tengo pues un tío que escucha una emisora, me reservo el nombre, y dice, yo pongo esa emisora para escuchar una palabra o algo para comenzar el día bien y lo primero que escucho es siembra tu semilla en la mañana. Eso me dice él. Y obviamente cuando esto se malutiliza en la Biblia, porque la palabra sembrar en el sentido de ofrendar o sembrar en el sentido de la misión del Señor, sí es bíblico eso. Sencillamente porque alguien lo malutilizó, no se descalifica de lo que dice la Biblia. Eso hay que ubicarlo bien, mis hermanos. Entonces hay gente que han venido dañado de lugares porque o lo engañaron o la enseñanza solamente era el dinero. Y al dañarlos tanto espiritualmente con el entendimiento de lo que el dinero significa, cuando en un lugar donde sí los quieren enseñar y se habla de dinero, cierran su corazón. Y quiero decirle, hermanos, el Señor los quiere bendecir a ustedes. Eso es lo que hay que entender, que esta enseñanza es para bendición de nosotros. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Están de acuerdo? Estas enseñanzas, mis hermanos, que pacta con Dios y todo eso, incluso que dicho sea de paso, cuando tú das dinero en la iglesia, no estás pactando con Dios. En la Biblia aparecen dos pactos, el antiguo y el nuevo. Y cuando se habla de pacto es un acuerdo de que tú haces tu parte y Dios hace la de él. Estamos en el pacto de Cristo. Dentro de ese pacto sí podemos ser generosos. Pero yo no le doy a Dios en sentido así como de un acuerdo. Señor, yo pacté contigo. Porque imagínese usted que fuera pacto en nosotros dar. ¿Qué pasa si tú rompes tu promesa y no le das a Dios? No vas a comer al otro día. Porque el pacto dice que cuando tú cumplas tu parte, yo cumplo la mía. Entonces Dios es tan generoso que aunque no le demos nada, Él sigue siendo un Dios fiel. ¿Sí o no? Aquí hay un principio que quiero compartir para nosotros ser libres de ese pensamiento erróneo, del cual algunos a lo mejor vinieron de ese pensamiento. Si tú le diste a Dios en una iglesia, ¿verdad? Vamos a suponer, yo hablo porque yo he estado en iglesias, he visitado iglesias donde el predicador centra todo el mensaje en el dinero, ¿verdad? Y si tú has sido dañado por algún pastor, un falso o alguien que predicó de esto, pues obviamente lo hizo para sacar dinero y el dinero iba a ir a esa persona. Hace unos días vi un corto, un video, donde había un llamado apóstol en una iglesia y son esos videos que son automáticos, o sea, no tienes que darle a play. Y cuando entró el video, él estaba caminando hacia abajo con el micrófono, enojado con la iglesia porque solamente habían recolectado $200 para él. Y comenzó a regañar a la iglesia. Ustedes son unos tacaños. Yo salí de mi casa, de mi comodidad para hablarle de parte de Dios y lo único que se recogieron son $200. Pastor, devuélvales el dinero. Así estaba. Y yo le decía, no sé si a mi esposa se lo compartí, decía, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. El evangelio, hermanos, no se vende. El evangelio no se compra. Nosotros no servimos a Dios por dinero. Si Dios nos sustenta o nos guarda y muestra su soberanía en su generosidad es otra cosa. Pero hay que tener cuidado, mis hermanos, porque hay algunos que fueron engañados en otra iglesia porque a lo mejor sí era un falso el que hablaba, pero a lo mejor apeló a tu avaricia y te engañó y quedaste dañado o dañada en este tema del dinero. Fíjense, ¿cuántos de los que están aquí
invitó a alguien a la iglesia y le dijo, mira, voy a ir, pero si comienzan a hablar del diezmo, no vuelvo. ¿Alguien ha escuchado eso? Un buen grupo, ¿verdad? Si hablan del diezmo, bueno, ¿significa que porque no hablemos del diezmo estamos bien? O sea, no tiene nada que ver con eso. Dios, mis hermanos, quiere sanar el tema del dinero en muchos de nosotros. Muchos no salen de deudas, no logran vencer el materialismo, sus vidas están siendo gobernadas por la avaricia y no alcanzan a entender que como cristianos todos debemos de ser generosos. Tanto el cristiano que le da a la iglesia, pero la iglesia tiene que ser generosa, hermanos. Nosotros hemos cuidado mucho esto de ser una iglesia generosa. Claro, cada uno individual debemos de ser generosos, pero la iglesia Casa de Oración Nueva York tiene que ser generosa. ¿Usted está de acuerdo o no? Yo sé que está tenso el tema, está bien. Miren, cuando usted da, porque aquí es donde no me gusta meterme mucho porque luego se da con un entendimiento que no es sencillo, sino hay que dar explicación. Pero le voy a poner un solo ejemplo. Cuando una iglesia, vamos a hablar de una iglesia X, ¿verdad? Es generosa tanto la congregación como la iglesia, porque por eso dije, son dos vías. O sea, no es decirle den mucho dinero y nosotros acumulando aquí, no. Una iglesia tiene que ser misionera. Una iglesia tiene que apoyar viudas que sean conforme al contexto bíblico. Una iglesia tiene que ayudar a los pobres cuando tienen necesidad. Una iglesia tiene que apoyar otras iglesias y otros pastores cuando no tienen cómo sustentarse a sí mismo. ¿Saben por qué vía viene eso? Primero viene de Dios por las fuerzas que nos da a nosotros para trabajar y traer las ofrendas y los diezmos. Y ese es el círculo del dinero en la iglesia. O sea, yo siempre les he dicho a muchos, la iglesia no es un banco para acumular. La iglesia es un canal de bendición que Dios permite que tengamos bajo nuestra administración para que otros sean bendecidos. Por internet nos están mirando gente que gracias a sus ofrendas ellos pueden transmitir y tener una pantalla y recibir la palabra. Gracias por la decisión y gracias por su generosidad por eso. O sea, le doy gracias por eso. Pero Dios quiere sanar, mis hermanos, nuestros corazones para ser generosos. ¿Quién fue que dijo que es mejor dar que recibir? ¿Un boxeador? ¿Verdad que no? Bueno, fue Jesús que dijo eso. Colosenses 3 le llama idolatría al amor al dinero. Es decir, amar el dinero es considerado por Dios como rendirle adoración a un Dios falso. Muchos cristianos ven a católicos, budistas y otras religiones y ven videos cuando se le posan una imagen y nosotros decimos son unos idólatras. Sin embargo, la Biblia dice que todo el que ama el dinero practica la idolatría también. Es como cuando yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han practicado brujería después de ser cristianos? Nadie levantaría la mano, espero que no. Pero la Biblia dice que la obstinación y la desobediencia es lo mismo que la brujería. Eso dice 1 Samuel 15. Porque como pecado de adivinación es la obstinación, dice el Señor. Tanto Pablo como Jesús dice que la avaricia es idolatría. El apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dice, no podéis servir al dinero y a Dios. La generosidad, mis hermanos, es de la única manera que podemos romper con el yugo de la esclavitud de la avaricia. Solamente así, o sea, no hay otra manera. No es como que soy avaricioso y digo, Señor, hazme libre. Yo con el dinero empuñado, ¿verdad? Hazme libre, Señor. No funciona. Comienza con la obra de generosidad, con tu familia, con el necesitado, con la obra del Señor, etcétera, etcétera. O sea, debemos de ser canales de bendición, mis hermanos. La palabra de Dios dice que hay que trabajar para poder adquirir dinero. O sea, es la Biblia que dice. Pero debemos de, como cristianos, identificar qué significa trabajar en el horario que Dios me permite y qué significa extra trabajar para tener más y más y más y más al punto de abandonar a Dios y mucho menos darle generosamente. Esto es una ironía muy extraña, mis hermanos. Los ricos son los que menos dan. Cuando yo iba al campo con mi abuelo, es impresionante. Algunos quizás han experimentado esto. Pero llegábamos a un lugar, un campo, me refiero a campo metido así donde no hay carreteras para que entren vehículos. Es impresionante cómo se torna la gente pobre. Te quieren dar todo. Llévese 5 gallinitas, aquí le llevando un saco de papa, esto, llévese unos plátanos y aquí tiene un saco de no sé qué.
Y tú dices, no, no, ya, 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 ya. Es impresionante, es irónico. Sin embargo, los ricos son los más tacaños. Los que más tienen, irónicamente, son los que menos dan. Y lo más desafortunado es que son cristianos. Usted puede decir amén si quiere. Muchos le han rendido sus fuerzas y su tiempo al dinero. ¿Sabe lo más penoso de esto? Que muchos abandonan sus familias por el dinero. Y por eso es que la avaricia no solamente es un yugo que Dios quiere romper para que des más aquí, no. El yugo de la esclavitud de la avaricia, hermanos, opera en muchas áreas de nuestra vida. Nos aleja de Dios, nos aleja de la familia, nos hace andar como egoístas. O sea, no, Dios no quiere eso. Primera Timoteo 6, versículos 6 al 10. Fíjense lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. En el tiempo de la construcción, cuando estábamos trabajando aquí, si el Señor hubiese dependido de la iglesia nada más para hacer esto, no se hubiese llegado a la mitad. Fíjense qué cosa. Y el Señor me dio una instrucción, me dijo, no le pidas dinero a nadie. Y me dijo a sí mismo, no tires indirectas. Si ve que uno luego dice, hermanos, el Señor es bueno y usted sabe. Y me dijo así, no tires indirecta. Y yo me daba deseo, hermanos, porque la necesidad ahí estaba. Y eran de miles, de miles. Y yo decía, Señor, ¿sabe lo que yo pude ver, hermanos? Dios me mostró en ese tiempo muchas cosas. Una de ellas, Él no nos necesita. La gente de otros países comenzó a llamar, pastor, el Señor me dijo que le mande eso. Que no se, ni se congregan aquí. Y había gente que me decía, fíjense aquí el balance, ¿no? Gente llamaba, pastor, le puse esto por Western Union. Ahí está el número para que recoja el dinero. Yo, gloria a Dios. Y otros me decían, pastor, con mucho dinero, dígame lo que usted necesita. Y yo no lo voy a decir. No, el Señor me dijo que no le dijera. O sea, no es que yo no le decía lo que se necesitaba cuando se abrían, era que habían ricos que decían, si me necesite, llámame, pastor. Y yo le decía, no, si Dios te tocó, tú da lo que Dios te diga. O sea, yo no voy a pedirle a nadie. Pero Dios mostró en ese tiempo, hermanos, y muchos son testigos de eso, ¿no? Que si hubiese sido el dinero de la iglesia el que entra aquí, ni a la mitad llegamos. Y hoy disfrutamos de esta iglesia gracias a la generosidad de Dios. Que Dios tocó gente y sí vinieron mucha gente generosa, pero otros no. Otros se agacharon, dicen en mi país. Pero hoy usted disfruta de todo lo que se sembró y por eso creemos en la siembra y la cosecha. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a cosechar, en Juan 4 le dijo, lo que no sembraron. Y nosotros vamos a disfrutar de cosas que no sembramos. Estamos disfrutando de Casa Oración que tiene 40 años. Yo llegué hace 8 años y ya estaba establecida. Y yo me alimento de todo ese material que hay en el internet. Yo me alimento de eso. O sea, yo estoy cosechando lo que no sembré. Y no es que sea malo, pero debemos de aprender de eso para que cuando nosotros cerremos los ojitos, le dejemos una buena cosecha a los que vienen detrás de nosotros. Una de ellas es enseñarle a nuestros hijos que sean generosos. Es muy feo ver niños egoístas. Muy, muy, muy mal se ve eso. Primera Timoteo 6, versículo 6. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, lo dice esta versión, la verdadera sumisión a Dios, escuche el ejemplo de sumisión, es una gran riqueza en sí misma, escuche, cuando uno está contento con lo que tiene. Y aquí es donde encontramos balance. Si usted está trabajando y le va bien y usted ahorra, eso está bien, eso no está mal. Pero Dios quiere que ya con lo que ya tienes en tu mano, que ya estés contento con eso. O sea, que no estés insatisfecho porque dices, ya cuando me entren 1,000 más o 20,000 más, ya estaré bien. No, es con lo que tienes hoy, poco o mucho, que le des gracias a Dios. Si Dios te prospera o no, igualmente debemos de ser generosos, poco o mucho. Fíjense lo que dice el 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos ¿qué? Contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal.
Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sabía usted que la integridad, la diligencia, la responsabilidad atrae las bendiciones? Hay una diferencia en ir detrás de las bendiciones y otra es que las bendiciones estén detrás de usted. Cuando el Señor dice, si ustedes obedecen mi palabra, estas bendiciones les seguirán. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, estas cosas serán añadidas. No que usted vaya detrás de ella, no. Tú en tu trabajo sé fiel, sé un buen cristiano, séle fiel a Dios y Dios se encarga de lo demás. Si no logras hacerte rico en este tiempo, tus riquezas están en el cielo. Esa es la realidad, hermanos, para el cristiano. Nuestro corazón interpreta la palabra riquezas con acumular mucho. Así lo entendemos. O sea, se ha leído proverbios que dicen, es mejor, ¿verdad?, un pan vacío en paz que mucho dinero en contienda. ¿Sí lo ha leído ese proverbio? Bueno, nuestro corazón, como dije, interpreta las riquezas como acumular mucho, así como el rico necio, que solo se enfocó en acumular y acumular riquezas, ignorando que las riquezas verdaderas son las eternas en Dios. ¿Cuál es el resultado de acumular riquezas, mis hermanos? Hay una diferencia entre ahorrar y acumular. El que acumula no le quiere sacar, no quiere ni pellizcar su cúmulo. El que ahorra, pues tiene que pagar su renta, pero guarda un poquito, ¿verdad? Voy a poner esto aquí para mi ahorro, pero voy a sacar este poco para que, por si mi familia tiene una necesidad, la parte que le toca a Dios, y tener ahí en el bolsillo, en el carrito algo, porque en la calle hay gente que también tiene necesidad y te va a pedir. Ay, no tengo, todo ahora es con tarjeta. Bueno, sal de tu casa preparado para dar. En algunas ocasiones, mis hermanos, a mí como pastor me han dicho, pastor, yo no creo en el diezmo. Y yo le digo, yo tampoco. Yo creo en Dios. Pero cuando me dicen eso, yo sé lo que me están diciendo. Y yo le digo, mira, no tienes que diezmar. De verdad no tienes que hacerlo. De verdad, sí, no. Da el 20 o el 40 o el 60. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque casi siempre el que se queja del diezmo no es porque quiere dar el 20. Es porque no quiere dar ni el 5. Entonces, la queja del diezmo, no, que el Antiguo Testamento, que los frutos del sacerdote, está bien, no hay problema. ¿Quieres traer un saco de manzanas, el 10% de lo que ganas de manzana? Tráelo, para que vayamos al Antiguo Testamento. Pero la idea correcta es que Dios nos ha permitido tener un principio para sacar una porción muy pequeña. Dios no te dice, quédate con el 10 y dame el 90. Te dice, dame el 10%, sácalo aparte. Es una decisión de fidelidad a Dios. Eso no es con el pastor ni con la iglesia. Es por eso que cuando ya damos con entendimiento, cuando tú cobras, tú adoras a Dios en cómo separas el dinero. ¿Sí o no? O sea, tú dices, cobré, ¿verdad? Ay, la renta, ay, el carro, el seguro, la comida, esto. Ay, no me alcanzó para el diezmo. Bueno, cada quien tiene que tener esa convicción. Pero si tú dices, Señor, gracias por el trabajo, por la fuerza, gracias porque yo sé que ni aún el 100 es mío, todo es tuyo. Y voy a sacar un pelito de esto y te lo voy a dar. Así de sencillo. Eso es un principio, mis hermanos. No es un mandamiento que si no lo das te vas al infierno. No. Hay quienes dicen que el que no diezma se va al infierno. Pero, Jesús le llamó justicia a la generosidad. Entonces eso puede tener dos lados. Nadie se va al infierno por no diezmar, es cierto. Pero la palabra dice que el que no ama a su prójimo vive en fe muerta y no tiene a Dios en su vida. Entonces ahí cada uno debemos de ver cuál de las dos. Y el Señor ahí que nos confirme, ¿verdad? Si ustedes notan, nosotros sí creemos en diezmo y ofrenda. El diezmo es un compromiso del creyente con Dios, no con la iglesia, sino con Dios. Y es de sacar de su ganancia, no de un préstamo. Porque luego dice, una vez una persona me dijo, pastor, el banco me prestó un dinero para comprar una casa. Creo que fue algo así, $250,000, algo así. Y el pastor me dijo que tenía que diezmar de eso. Y yo le dije, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a diezmar de un préstamo? Y luego otro me dijo, pastor, el pastor me dijo que yo puedo diezmar de mi tarjeta de crédito. Digo yo, ¿vas a coger prestado para diezmar? Le dije. Me dice él, así dijo el pastor. Digo yo, eso no es bíblico. Tú das una parte de lo que es tuyo, de lo que te ganaste. Si puedes, y si no puedes, no lo des. Así de sencillo. Pues es el que puede, ¿sí o no?
Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que es un compromiso que íntimamente hacemos con Dios nosotros. Aquí nos damos cuenta que Dios nos pide una parte pequeña. Usted puede llamarle el diezmo, el onceavo, el veintediezmo, como usted quiera. Pero usted saca una parte para el Señor. Cuando usted cobra, lo primero que debe usted pensar es en el Señor. Y yo sé que esto para muchos no es un hábito. Todo esto, mis hermanos, si usted lo piensa más a fondo, todo esto finalmente regresa a nosotros, como lo he dicho. El diezmo que yo doy vuelve a mí. Alguien me preguntó un día, me dijo, pastor, tú vives de la iglesia. Alguien que no es cristiano así dice, ¿verdad? Y yo le dije, no, el Señor me sustenta. Yo le sirvo al Señor de gratis, pero Él me sustenta. Entonces me dice, entonces la iglesia te da un sustento, ¿sí? ¿Y tú diezmas? Y le digo, sí. ¿Y también ofrendas? Le digo, sí, también. Y me dice, no tiene sentido porque, total, o sea, ¿por qué no te lo descuenta? Mejor. Y digo, porque entonces no sería dar. No sería un dar de adoración, de que yo me desprendo y digo, Señor, esto lo saco para ti. Y yo ponerle el número a mi ofrenda. Porque el diezmo queda marcado bien, pero la ofrenda la marco yo. Y yo digo, Señor, te voy a dar esto por encima de lo que tú me das. Entonces, yo pudiera decir, descuéntemelo. Pero no funciona así porque es relacional esto. Es como que el niño tú dices, bueno, como le voy a pedir 10, mejor le doy de 100, ¿verdad? Le voy a pedir 10, nada más le doy 90. No, dele los 100 para que sea bendecido en desprenderse y ser generoso. Porque lo que Dios quiere es el principio, hermanos, no es el dinero. Es el principio en nosotros para amar a los demás. El diezmo es un principio bíblico, la ofrenda es un acto de generosidad. Es como cuando usted paga por su comida, pero le da un tip al mesero porque se portó bien. Más o menos, no estamos dando un tip a Dios, pero un sentido práctico, lo puse así. Todo lo que hacemos para Dios, hermanos, debe nacer de un corazón agradecido. Es por eso que cuando yo me toca a mí dar, ¿sabe lo primero que yo miro? No es mi cuenta, no es mi ahorro, no es cuánto tengo que pagar, es la cruz. Así yo he aprendido a mirar. Yo digo, Señor, tú me diste todo y aun si te doy mucho para mí, según yo sé que no es nada, pero ahí te lo doy con mi corazón. Diezmar, como dije, hermanos, es un principio bíblico y un principio tiene el sentido de bendecir al que practica el principio. Finalmente nos bendice a nosotros, o sea, redunda en lo mismo porque doy mi diezmo, por ejemplo, para comprar sillas, pero ¿quién se sienta en ella? Finalmente nosotros. O sea, finalmente el bendecido soy yo. ¿Sabía usted que cuando una persona que no es creyente practica la generosidad, los principios bíblicos, Dios los respalda? Miren, sembrar es una ley establecida por Dios, no por el hombre. Es la ley de sembrar y cosechar. Fíjense que cuando nosotros vamos a México, a Guadalajara, a las conferencias de pastores, hay una pastelería que a mí me encanta mucho. Algunos de ustedes ya probaron alguno de esos pastelitos o galletas o algo porque hemos traído. Se llama Marisa. Y estando allá con el pastor Toño, él me comentaba que esta mujer, dueña de la pastelería Marisa, se llama Marisa ella, no es cristiana, pero da el 10% de los pasteles. Quizás la hermana conoce que es de Guadalajara. Y me metí en su página a ver, ¿verdad?, esta biografía. Y allí dice que esta mujer ya, esta pastelería, ha donado vamos a decir, a organizaciones sin fines de lucro, 265,000 pasteles ya. Y ella cree en el diezmo. El 10% de los pasteles ella lo dona. Bueno, ahora que estuvimos en México, estábamos manejando, vamos a comer y a mí siempre me gusta un dulcito después de comida y le digo a Toño, yo creo que por aquí hay un Marisa, ¿verdad? Cerca. Yo tratando de ubicarme en Guadalajara. Y cuando voy al Google y pongo Marisa, bueno, mi esposa vio lleno de, hay como 50, así por todos lados, o sea, casi mente tú dices, esta está más cerca, no esta, no, yo creo que esta está más cerca, así de tantos que hay. Bueno, el pastor Toño me hablaba de eso. Pastor Toño ha sido para mí un ejemplo de generosidad, para mí como pastor. Y hablamos de ese tema y dice, fíjate que ella hace esto y da el 10% de sus pasteles a escuelas, universidades, lugares sin fines de lucro. Y es próspera ella, ha sido prosperada, usted no se imagina. Pero ella no es cristiana y no lo hizo con un principio de prosperidad. Ella comenzó a desprenderse de una parte de lo que Dios le ha dado y no es cristiana. Da pena que la iglesia batalle con este principio de dar.
Es muy penoso, mis hermanos, y no debemos de ser así. Dios estableció los principios en la Biblia con el único propósito de bendecirnos a nosotros mismos. Esa es la idea. Cuando usted diezma o cuando usted generosamente da una ofrenda, hermanos, ese diezmo, ofrenda que usted le da a Dios de corazón, de manera agradecida, Dios lo aprueba como un acto de adoración. Dios la recibe. O sea, es impresionante cómo Dios, que no se lleva la canasta cuando echamos la ofrenda, recibe tu ofrenda. O sea, Él no viene aquí y dice, Fleming, ya la llenaron, ya me voy. Manda 3 ángeles y se lleva el dinero. No, aquí se queda, se pone en una cuenta y finalmente termina dentro de la iglesia el dinero, para bendición de nosotros mismos. Todo esto, mis hermanos, es un acto de adoración y de gratitud. Quiero decir, para no ser insensible, que si algunos de los que me están oyendo identifican que no han vivido así, yo entiendo que es un proceso, yo entiendo que es algo que estamos aprendiendo, yo entiendo que es algo que tiene que ser entre tú y Dios. Por eso notan que el tiempo de los diezmos aquí son unos segundos, para que nadie se sienta como que lo estamos jalando, sino que Dios te hable. Entonces cada uno va a tomar esa decisión, pero conscientemente que es Dios hablando, no el pastor. ¿Queda claro? El diezmo y la ofrenda que le damos a Dios, materialmente hablando, hermanos, se queda entre nosotros, como bien decía. El dar generosamente finalmente es para la obra del ministerio y vuelve a nosotros de una manera u otra. Nosotros como cristianos debemos de ser generosos. Yo les intimo a que enseñen a sus hijos a ser generosos, como decía anteriormente. Sean generosos con sus familiares, sean generosos con el necesitado y sean generosos con la obra de Dios. La Biblia le llama Dios al dinero cuando éste posee nuestro corazón. Nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero, sino en Dios solamente. Y usted evalúe eso solo en su secreto, porque podemos ser pronto en decir, no, mi confianza está en Dios. Pero si me falta el dinero, ay Señor, ¿dónde estás? Vamos a Marcos 12 para ver un ejemplo para ir sobre el final. Marcos 12, versículo 41. Aquí Jesús nos da un principio en esta historia. Usted conoce a la mujer pobre y viuda. Quiero en el contexto hablarles un poco de que una mujer viuda y pobre en tiempos de Jesús era una persona, imagínese usted, no solamente estaba sola, no solamente era pobre, sino que era menospreciada por ser pobre y por ser viuda. La pobreza y la viudez, ¿verdad? Estaba ella como una mujer viuda, era en una interpretación judía, era una maldición. Para ellos no tener dinero y no estar casado era una maldición, incluso no tener hijos. Y ella tenía esos 2 problemas, por así decir, pobre y viuda. Y Jesús la usa y la compara con los judíos que tenían sus esposas, que eran casados, que tenían dinero, que eran profesionales, y la compara. Y dice Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, aquí vemos que quien mira la ofrenda, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? Aquí cuando digo mirar, porque algunos dirían, pastor, ¿y ustedes cuando cuentan no la miran? Sí, pero mirar aquí es evaluar o pesar o estimar. Aquí la mirada es estimar. El Señor estima tu ofrenda. Nosotros la recibimos, la administramos y ya. Pero el Señor la estima. Eso es la idea. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Usted se imagina el Señor, un domingo que usted llega y el Señor sentado en la ofrenda y usted con su sobrecito viene y hace así. Y le pone otros 2 pesos más. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. 2 blancas es un cuadrante, es una moneda romana, es la más pequeña. Para nosotros todavía existe el centavo, ¿verdad? Todavía anda rodando el centavo. Bueno, usted imagínese el centavo. Que alguien venga y que yo así de reojo diga, ¡pling! Me imagino que así sonó el arca, porque el arca era hecha de un material así tipo aluminio, metal. Y me imagino así, ¡cling! A lo mejor el dinero de los judíos, ¿verdad? Como cuando una bolsa de dinero la echas en una canasta. Y viene ella, ¡pling! ¿Se imaginan? ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor, el pueblo echaba dinero en el arca, verso 41, y muchos ricos echaban, lean conmigo, mucho.
Repito, y muchos ricos echaban mucho. Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, un chele, como dicen en mi país. Dicen en El Salvador, le dicen chele a los blanquitos, ¿verdad? En mi país, chele es un centavo. Dice luego el 43, entonces llamando Jesús a sus estudiantes, sus discípulos, a nosotros, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban echando en el arca. Piense usted en Mateo y en Judas. ¿Qué pensaron? Mateo, que era cobrador de impuestos, sabe de números, y luego Judas, que era el contador. Imagínese usted. Hay un dato, en un paréntesis que hago, en la alabanza me llegó a la mente Judas con esto de la ofrenda. Yo decía que si ustedes fueron a una iglesia y dieron su ofrenda y el pastor, por exagerar, ¿no?, se robó el dinero, pero usted lo dio de corazón, Dios lo recibe. Como cuando aquellos que le daban ofrendas a Jesús y Judas se robaba el dinero, el Señor las recibía. Pero Judas estaba robando el dinero. Judas andaba con la bolsa y era sacándole. Bueno, eso es un ejemplo importante allí a considerar. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Pobreza, perdón, ¿dónde ando? Ya me salté. 44. Porque todos, gracias, han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los ricos echaron mucho, la viuda pobre echó más, los ricos echaron de lo que les sobra. Matemáticamente los ricos echaron más, matemáticamente. Es por eso que la matemática tuya no es la mía. Porque si tú ganas $4,000 al mes y yo gano 500, pues la matemática cambia, ¿sí o no? Pues cada uno dará según su fuerza, dice la palabra. O sea, no vamos a dar igual. Pero Jesús aquí está mirando más el corazón, que obviamente se refleja en la ofrenda. Dice que ellos echaron mucho, pero ese mucho, ¿qué era? La sobra. Nosotros podemos echar mucho o dar mucho como ofrenda, pero el Señor está mirando antes que tu ofrenda tu corazón. Cuando el Señor habla de Caín, el texto así lo dice, y el Señor miró el corazón de Abel y su ofrenda. Eso dice Génesis 4. Aquí el texto claramente habla de que matemáticamente los ricos echaron mucho más dinero, pero la viuda pobre echó más según la medida de su corazón. El Señor midió el corazón, no tanto los bolsillos. Si Jesús, fíjense, aquí se pone en el arca, es porque sí juzga el corazón de los que echan en el arca. Jesús mira la medida y la intención de las ofrendas que nosotros damos. Eso dice la palabra. Pastor, Dios lo que mira es el corazón. ¿Ha escuchado eso? No la cantidad. ¿Está bien? Yo digo, me aplico a tu principio. Pero te voy a pedir que apliques eso mismo en tu trabajo cuando tu jefe te pague poco. Porque tu jefe lo que mira es el corazón. Como decía un pastor, no os hagáis. Segunda Corintios 9, vamos sobre el final. Segunda Corintios 9, verso 6. Fíjense lo que dice aquí. Voy a leer un poquito de rápido para terminar. La traducción al lenguaje actual estará en la pantalla. Pablo hablándole a los corintios. Dice, acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que me da mucho o el que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Aquí habla de una decisión personal, ¿verdad? Ningún pastor, maestro, nadie debe manipular tu decisión en cuanto dar. Eso es algo secreto en tu corazón. Nadie tiene que decidir eso. Tú lo decides porque es para Dios. Amén. Dice, cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Dice, no tenemos que dar con tristeza, porque produce dolor para algunos el dar, ni por obligación. Ahí lo dice el texto. Dios ama al que da con alegría. ¿De dónde viene la alegría de dar? Pues nace de un entendimiento de lo que Dios es para nosotros. Eso de ahí nace. Y si no hay una relación, yo sé que entonces se dificulta el dar. Pero cuando entendemos cómo es Dios conmigo, pues yo doy alegremente. Dios, dice el verso 8, puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Aquí dice que Dios te da mucho para que des mucho.
Eso dice el texto. Dios te bendice para que tú bendigas. No seamos, mis hermanos, pozos, seamos canales. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice el verso 9, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante, hablando de Dios. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tenga cada vez más para que puedan ayudar a otros. O sea, aquí vemos que Dios nos da mucho para nosotros también dar. Dice, los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Eso es para la obra del ministerio. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Es decir, lo que nosotros sembramos en alguien produce frutos de gratitud a Dios. ¿Se imagina usted eso? Que si alguien dice, tengo una necesidad y está orando, Señor, ayúdame, y tú vas y le das $100, por ejemplo. Dice, Señor, gracias, contestaste mi oración, pero tú fuiste el canal. Amén. O a veces tú eres el recipiente también, porque va de, como dije, es una doble vía. Versículo 13 dice, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Aquí está hablando de la generosidad. Que el que es generoso es porque ha entendido el evangelio. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Es un gozo inefable, dice la Reina Valera. Dios, mis hermanos, quiere bendecirte. Pero si notamos, esta bendición es condicional a nuestra respuesta de generosidad. El que escasamente siembra, escasamente segará. Esto nos lo dijo, como ya lo expliqué, aquel predicador, ¿verdad?, quien abusa de este principio y daña al pueblo. Esto lo dijo el Señor. Yo quiero leer, mis hermanos, Primera de Crónicas 29. Vamos a ver aquí un gesto del rey David. Y luego me falta un texto y concluimos. Vamos a leer aquí lo que hizo el rey David y hay algunos principios que vamos a aprender. Primera de Crónicas 29, vamos a leer desde el 1 hasta el 17. No lo van a poner en la pantalla, ¿ok? Así que vamos a leer juntos la Reina Valera. Primera Crónicas 29. Aquí hay palabras que yo espero que a usted le resalten, ¿sí? Son importantes. Dice Primera Crónicas 29, dice, después dijo el rey David a toda la asamblea entendemos que es la congregación, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, aquí la casa es la iglesia, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Esa palabra me gusta. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, es importante resaltar eso. Yo guardo en mi tesoro, aquí ahora va a hablar él de una ofrenda personal, particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinado para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y hace una pregunta. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David está hablando delante de la congregación. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron que voluntariamente. David no los obligó. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro.
Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita, descendiente de los linajes de Gerson. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Qué hizo el pueblo? Se alegró. Por eso dice 2 Corintios que no demos por tristeza. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová. De aquí nace el dar generosamente. Vamos a leer. Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, lean conmigo, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Aquí ahora vamos a ver la humildad de David. ¿Dio mucho David, sí o no? ¿Cuál era su actitud aunque dio inmensamente, generosamente mucho? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, Señor, diría yo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, en tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti como espontáneamente significa sin pensarlo mucho. Una de las bendiciones que yo personalmente he recibido de Casa de Oración es el ejemplo de mis pastores en su generosidad para con todo el mundo. Casa de Oración se considera una iglesia generosa porque se enfoca mucho en las misiones y esto significa que la mayoría de las ofrendas que entran salen lo más pronto posible para apoyar las misiones de afuera y por eso la iglesia se ha multiplicado. Apoyo de todo tipo. Este tema del dinero, mis hermanos, yo sé y entiendo que para muchos es como ponerle el dedo en la llaga. Yo entiendo, pero es un principio que hace meses el Señor me dijo que trajera esta enseñanza y sí batallé. Debo ser sincero, sí me dijo lucha. Pero como finalmente hay que obedecer a Dios, pues ya yo se los entrego al Señor según su corazón. Póngame mucha atención para terminar. Casa de Oración, hermanos, es tierra fértil. Y yo sé que usted lo sabe esto. El dinero que nosotros recolectamos aquí, por eso no pedimos, no manipulamos, es para la obra del Señor. Y eso queda muy claro. Nosotros queremos como iglesia, especialmente yo como pastor, que usted tenga este principio en lo más profundo de su corazón, porque esta enseñanza de hoy aquí quedó. Cada domingo no traeré una enseñanza de esta. Cada domingo se va a parar aquí el que hace el anuncio, le va a recordar el tiempo del dinero, por así decir, y usted va a corresponder. Pero ya queden ustedes. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé y le dé tristeza, dígaselo a Dios. Señor, no quiero ser así, ayúdame. Porque aquí no es como cambiar el chip. Ya, estoy contento, gozoso. O sea, no va a pasar así. Es algo que usted tiene que entender. Es algo espiritual. Es algo que usted, desde su casa, desde que usted ya llegando el día de su pago de su trabajo, usted tiene su relación con Dios allá. No tiene nada que ver con el aquí. Usted llega y trae su ofrenda. Hace unos días atrás utilicé un ejemplo en la iglesia que yo me congregaba antes de entrar a casa de oración. Llegaron unos misioneros y dijeron algo tan impactante que yo me quedé, que dije, wow.
Y es en un lugar, creo que es en el África, donde las familias que se congregan en una iglesia tienen que caminar un día de camino. O sea, la distancia es un día completo de camino. Y atraviesan de noche por lugares de fieras, animales, leones y todo. Y decía este misionero, le decía al pastor ahí en ese tiempo, pastor, ¿sabe lo primero que hace esta gente? Entra con un grito de júbilo y van y llevan su ofrenda. O sea, usted diría, pastor, ¿y la cantidad y el dinero qué tiene que ver? Mucho, mis hermanos, porque usted da sus fuerzas y su tiempo por él. Y cuando Dios utiliza en su Biblia, hermanos, el principio de que Él le dejó a la iglesia el principio de dar. Él pudo haber mandado maná del cielo. Él lo puede hacer y lo hizo en la construcción, mandó maná del cielo. Pero Él quiere usarte a ti como un canal de bendición, no como un pozo que acumula y te conviertes en el mar muerto, no. Pero es un principio que también debemos de ser sinceros, hay que aprenderlo. Y luego, al aprenderlo, usted ponga los ojos en las bendiciones que van a venir, libertad, amor, relación y la obra cómo va, porque usted está viendo la obra cómo va. O sea, lo que usted es como que digan, ay, vamos a dar para los abanicos, como dicen en mi país, y no compran el abanico. Si usted ve lo que se está haciendo. Entonces, yo les digo como pastor, y se lo digo a plena confianza, porque muchos de ustedes son generosos. O sea, yo no es una queja esta enseñanza, es para animar a los que no lo son. Amén. Y si los miro, no es porque estoy diciendo que es usted, sino que sea el Señor, ¿verdad?, que nos enseñe. Yo cuando estaba en la otra iglesia, yo batallaba con dar, y yo soy generoso humanamente hablando, pero en la iglesia me daba lucha a mi edad. Y el Señor no solamente me enseñó, pero cuando uno entiende lo que pasó en la cruz, mis hermanos, y que todo es de Dios, por eso también les digo, cuando Dios te dice da 100, no le des 300 emocionalmente. ¿Sí entienden eso, verdad? Porque luego dicen, no voy a dar, y luego nos quedamos en deuda. No, haga lo que Dios le dice. Responda al Espíritu Santo, haga lo que dice la palabra, no nos complazca a nosotros. Pero les intimo, hermanos, sean por favor generosos. Su diezmo no habla de generosidad, sino de obediencia. Su ofrenda es lo que habla de generosidad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Ay, Padre, gracias. Padre, nuestra confianza es que el Espíritu Santo trae convicción, Señor. Qué bueno. Y sabemos, Padre, que a veces está esta lucha, mi Dios, y podemos culpar a la iglesia, podemos culpar el tema, pero a veces es que tenemos avaricia, confiamos en el dinero. Algunos dicen, yo trabajo muy duro para ganarme mi dinero, y es cierto, pero esas fuerzas te las da el Señor. La inteligencia, el trabajo, la capacidad, todo viene de Dios. El Señor en su palabra, Deuteronomio 8, le dice a su pueblo, no te olvides de mí. No te olvides que cuando acumules, te hagas rico, te olvides de que yo te di las fuerzas. Y el Señor, en su intención más profunda, lo único que quiere es bendecirnos. Cuando usted no da, otro dará. Yo lo he visto a través del ministerio. Cuando la iglesia no es generosa, el Señor usa a otros de afuera. Y hay personas por el internet que sí mandan ofrendas y cubren la parte que nosotros no cubrimos. Y mensualmente estamos parejos siempre, nunca falta el dinero, porque Dios es fiel. Pero Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Usted no puede ir a las misiones, pero puede mandar a las misiones. Usted no puede quizás salir a evangelizar porque usted está ocupado. Pero el servicio a Dios tiene que ver con orar, con servir y con dar. La Biblia dice que mujeres que no pudieron seguir a Jesús apoyaban financieramente el ministerio. Entonces, por eso digo, hoy termina por el momento. Este tema no es una serie del dinero, pero que quede claro, mis hermanos, que esto es entre usted y Dios. Y yo les pido que cuando usted obedezca, comience a ver muchas cosas en su vida que Dios va a responder. No tiene que ver mucho con multiplicarte mucho más, a lo mejor no lo sé, pero más es la libertad de tu corazón. El ser generoso, el amar a tu prójimo. Si usted tiene familiares que ustedes dejaron en sus países y le prometieron que cuando vinieran aquí le iban a ayudar, cumplan su promesa. Hagan eso. No se olviden de sus familiares que no están aquí, porque yo les aseguro que nosotros tenemos 20 veces más de lo que teníamos cuando estábamos en nuestros países. Sean generosos con los de afuera.
Si usted va a comer a un restaurante y el mesero no lo trató bien, siga siendo generoso, porque usted le da por gracia, no porque se lo merece. Desarrollemos este fruto, hermanos, seamos buenos, como Cristo era bueno y lo dio todo sin reservas. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Yo sé que luchamos porque el dinero es un factor muy anhelado, querido. Incluso vinimos a este país por dinero, o sea, queríamos más dinero. Muchos de nosotros te conocimos aquí al llegar, Señor, en este país. El mundo proyecta un sistema de materialismo para esclavizarnos, para comprar más y nunca encontramos la saciedad del alma. Pero sabemos que tu espíritu lo llena todo, Señor. Y sea que tenga mucho, tenga poco, aún así puedo ser generoso. Porque tú lo demostraste en la cruz, Señor, que siendo rico, te hiciste pobre para que por tu pobreza nosotros seamos enriquecidos, Señor. Gracias por tu sustento, Señor, por tu respaldo en esta palabra, Señor. Y trae paz y entendimiento a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia, Señor, es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Todo te lo damos a ti, Señor. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Dígale una vez más: mis ganancias, mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Te damos todo, solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Entendemos que es por tu gracia, Señor. Es tu gracia
gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida vivo solo para adorarte a ti. Dígale, viva solo para adorarte a ti. Viva solo para adorarte a ti. En todo, Señor, Adorarte a ti. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas de manera integral, Señor. Queremos, oh Dios, adorarte, Señor, sin que nada lo impida, Señor. Atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y poner por obra, Señor, ese principio que hoy nos has enseñado, Señor, con alegría de corazón, Señor, sabiendo que ya tú nos diste a tu Hijo, Padre amado. Es por tu gracia, Señor, sin merecer, oh Dios. Tú nos lo diste todo. Y así también, oh Dios, queremos darlo todo a ti. ¿Cuántos decimos amén por la palabra del Señor esta mañana? Demos aplausos al Señor. Bueno es Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un bonito domingo. Nos vemos la próxima semana. Bendito seas tú, Dios de Israel, desde el siglo y